Soy José Ignacio Pichardo, soy profesor titular de Antropología Social en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y doy clase tanto en trabajo social como en el grado en Antropología Social, Antropología del Género, y en el máster de estudios LGBTIQ+ de la Universidad Complutense. Y bueno, desde hace ya unos años también con un proyecto de innovación docente empezamos a usar Google Forms para la autoevaluación entre estudiantes, después conocí Mentimeter y después trabajando con David y con Oriol, pues he ido conociendo otras herramientas que también vamos a presentar aquí. Y yo en concreto Mentimeter sí lo uso en mis clases, ¿vale? Y bueno, aquí os hago yo ahora una preguntita a las personas que estáis participando en esta formación, es cómo promovéis vosotras y vosotros la participación del alumnado durante vuestras clases, bien sea a nivel presencial o bien sea en línea con todo esto que hemos tenido con la pandemia, o sea que estáis utilizando, que no tiene por qué ser solo herramientas, sino también otro tipo de estrategias sin software, digamos, o sin móviles y demás. Lanzando preguntas en clase, yo creo que eso es algo que prácticamente todos y todas utilizamos. Preguntas dirigidas específicas, haciendo debates concretos. Surgen también algunas personas que ya conocen algunas de las herramientas que estamos presentando aquí, Kahoot cada ciertas sesiones y Google Clap o Mentimeter. La idea del Flip Classroom, que también luego podemos, si queréis ver, quizás más adelante o al final, ver cómo lo articuláis. En presencial preguntas y en remoto usar el chat, ¿no? Un poco también lo que hemos comentado aquí, que al final vamos a usar el chat para las preguntas y para el debate. Mediante preguntas de casos sobre imágenes macroscópicas, imagino que las ponéis en el aula y lanzáis la pregunta al alumnado. Cuestionarios de Moodle, aquí también ya vemos otros elementos, no lo hemos dicho, pero tanto Moodle como por ejemplo también hay personas que utilizan Doodle o otras herramientas que vamos a comentar, acción participativa y grupos de reflexión, role-playing, mostrando imágenes que sirven como un disparador, preguntas abiertas y voluntarias y sobre todo mucho Kahoot, ¿no? Flipgrid, que yo personalmente no sé lo que es, así que luego si eso nos lo podéis a lo mejor contar, Padlet, opciones para participar de distintas formas, escritas, orales y demás. Por supuesto, todas las herramientas que vamos a presentar aquí se pueden combinar con otras, ¿no? Intercalando la teoría con las prácticas, vídeos, comentarios de noticias y demás. Gamificando aquellos temas más arduos, y esto también es otro tema del que podemos hablar, que es de todo el tema de la gamificación y cómo estas herramientas pueden servir o no para gamificar en el aula. Coloquios, forum, preguntas, problemas, también hay personas que usan el Google Form, psicodrama. Bueno, aquí veis que entre las personas que estamos presentes en este curso hay muchísima variedad. Documentos de Google también para construir entre varios, esto también es muy interesante, cómo Google Docs nos permite compartir documentos y que el alumnado vaya creándolos conjuntamente. Alguien hablaba también por ahí de wikis, es decir, la creación de wikis colectivamente entre, imagino, grupos y demás, cuestionarios con Quizlet, que es otra de las herramientas que aquí no vamos a tratar, porque algunas de las herramientas que os presentamos también tienen diversas posibilidades y entre ellas la posibilidad de los quiz. Muy bien, bueno, pues vemos que hay bastante gente entre el público que ya conoce y utiliza estas herramientas y otras personas que utilizamos pues estrategias bien sin utilizar el software, móviles y demás, o bien las clásicas de participación en el aula, ¿no? Como os hemos comentado al principio, este proyecto o esta presentación tiene que ver con dos proyectos de innovacencia. Durante el curso pasado, en el 2021, pedimos un proyecto Innova que nos fue concedido y que nos sirvió para comprar algunas licencias de Mentimeter y utilizarla en las clases, ¿no? Y entonces ahí estuvimos experimentando, bueno, qué preguntas se podían utilizar, cómo se podía trabajar con Mentimeter, cómo respondía el alumnado y demás. Y los resultados de esa experiencia son los que os vamos a compartir un poco ahora.
Y este año, o sea, este curso en el 2021-2022, lo que hemos dicho es, bueno, queremos compartir Mentimeter con otras herramientas. Y dentro de esa idea de comparar Mentimeter con otras herramientas. Y dentro de esa idea de comparar Mentimeter con otras herramientas de participación, pues surge también esta sesión para ver qué otras herramientas hay por ahí, que cada uno de los y las docentes que estamos en el grupo elijamos con cuáles queremos experimentar en el aula. Y bueno, como íbamos a tener esta formación, como ha dicho antes David, pensamos, bueno, pues en vez de hacerla solo para las 13 personas que estamos en el grupo, pues a lo mejor la podemos abrir y también así entramos en contacto con otros compañeros y compañeras de la Complu y de otras universidades que están interesadas en estas cuestiones, y quizás más adelante podemos articular otros espacios donde, por ejemplo, muchas personas que habéis hablado utilizáis materiales o herramientas que nosotros no hemos utilizado o no conocemos. Y ahora sí, aunque ha salido antes, cómo fomentamos la participación del alumnado en el aula, sí que nos gustaría saber, y por eso os planteamos esta pregunta, qué herramientas habéis utilizado vosotras y vosotros, ¿no? Se puede marcar más de una, y si no habéis utilizado ninguna de ellas, pues ponéis ninguna, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis unas cuantas. Sí que en el PowerPoint hemos puesto el PowerPoint en directo, es decir, el PowerPoint que permite la participación, porque PowerPoint probablemente lo hayamos usado prácticamente todas las personas que estamos en este curso, pero hoy vamos a ver que PowerPoint también tiene una herramienta que permite la participación y, bueno, esa era también la idea. Vemos que mayoritariamente, como ya ha salido en las preguntas abiertas, es Kahoot el principal instrumento que hemos utilizado en clase. De hecho, bueno, eso también nos salía a nosotros en la pequeña investigación que hicimos el año pasado en el marco del proyecto. Hay mucho alumnado, mucho estudiante de universidad que ya en secundaria han utilizado Kahoot con sus profesores y con sus profesoras, ¿no? O sea, yo creo que es la herramienta más conocida. De todas maneras, estamos hablando de un 34%, es decir, una tercera parte de las personas que estáis aquí conocéis Kahoot, pero 2/3 partes a lo mejor lo conocéis y no lo habéis usado, o a lo mejor ni siquiera lo conocéis, ¿no? Entonces, por eso también Oriol nos va a presentar de forma rapidita qué es Kahoot, cómo se utiliza y cómo lo podemos utilizar. Hay un 12% que no ha utilizado ninguna de estas herramientas, lo cual, bueno, pues puede ser una oportunidad para ver qué es lo que hay por aquí, qué es lo que hay disponible y quizás ensayarla o probar alguna durante sus clases en este curso. Google Forms, una cuarta parte lo habéis utilizado con fines docentes. Vuelvo a repetir que al final no vamos a entrar hoy en Google Forms porque mi idea era conectarlo con Google Meet y no tenemos el acceso a poder presentároslo porque ya Google Meet no nos deja en la Complutense usar Forms. En la Complutense sí tenemos Microsoft Forms y PowerPoint, que nos lo explicará luego David. Mentimeter, que es el que yo os estoy presentando hoy, lo conoce y lo ha utilizado un 11%. Entonces, muchas de las cosas que os voy a contar probablemente no sea ninguna novedad. Y GoogleClap, que es el que también va a presentar Oriol al final, pues ya veis que prácticamente es uno de los menos conocidos. No sé si hay alguna persona más que quiera responder. Ya estamos en 57 respuestas, pero bueno, por no alargar demasiado mi parte de la presentación, voy a comentar aquí algunas cuestiones que salieron de nuestro trabajo en este grupo de investigación el año pasado, ¿no? Que es que la participación del alumnado, no solo a través de estas herramientas, hay numerosísimos estudios que muestran que incrementa la asistencia al aula, si es presencial o en línea. Si es en línea, la atención, la motivación y la adquisición de competencias por parte del alumnado, ¿no? Porque el alumnado además se siente que es tenido en cuenta, se siente escuchado y yo creo que eso es muy importante, ¿no? La participación que podríamos llamar tradicional, que es decir, lanzar una pregunta al aire y que responda el alumnado o pedir al alumnado que pregunte, lo que sí que vemos es dos cuestiones. Por un lado, que toma tiempo, es decir, que si tenemos un aula de 30, de 50, de 80, de 100 personas, como tenemos muchas veces aquí en la Complutense, pues si cada una de las 100 personas tuviera que participar, sería 1 minuto por persona, pues estaríamos hablando de 1 hora y media solo para que cada estudiante pudiera participar. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que durante las clases no dedicamos todo el tiempo de la clase a la participación o a dar voz al alumnado y al final se produce una jerarquización. Es decir, que hay alumnado, hay estudiantes, chicos y chicas que hablan más, que participan más, que preguntan más y
por otro lado, hay personas que no participan o cuyas voces no son escuchadas, al menos así directamente durante el aula. Ya habéis comentado otros espacios de participación. Y como empezamos este proyecto el año pasado, pues lo empezamos con todo el contexto de la pandemia, ¿no? Es decir, con todas esas docencias híbridas, con una parte del alumnado en clase, otros en casa o todos en casa, y alguna era sincrónica y otra era asincrónica. Y también, la verdad es que para nuestro grupo, haber utilizado Mentimeter tanto en la docencia en línea sincrónica como asincrónica, nos ha venido muy bien porque pensamos que en muchos casos ha permitido una participación que de otra manera no hubiera sido posible. Incluso hicimos una pequeña encuesta entre el alumnado y muchos nos decían que por primera vez podían participar en el aula gracias al uso de este tipo de herramientas. Bueno, y de cara a esta presentación, ¿cuánto tiempo os gustaría que dedicáramos en esta formación a cada una de estas herramientas, ¿no? Tenéis ahí, como si dijéramos, 100 minutos, podéis dividirlo entre las 6 herramientas que vamos a presentar. Entonces, por favor, si podéis, entrad en la aplicación y repartís vuestros 100 minutos entre aquellas herramientas que os interesen más. Entonces, también es interesante ir viendo cómo, según va entrando el alumnado, se va repartiendo el alumnado, en este caso la audiencia, va repartiendo aquellos temas, si tenemos 100 minutos, a qué temas los vamos a dedicar o qué temas nos interesan más, ¿no? Ya han respondido 20 personas y veis como el tema de PowerPoint en directo nos interesa mucho porque yo creo que es la herramienta que prácticamente todo el mundo conocemos y que saber cómo podemos fomentar la participación a través de PowerPoint es muy interesante. El segundo lugar, Mentimeter, que es el que estamos trabajando ahora y el que estáis viendo cómo funciona. En tercer lugar, Google Club. Probablemente tenga que ver con el hecho de que sea uno de los menos conocidos y entonces esta presentación nos va a ayudar a conocerlo un poquito más. Kahoot sería el cuarto. Esto, por el contrario, sería la idea de que ya mucha gente lo conoce y lo utiliza y entonces a lo mejor no le interesa tanto profundizar más sobre Kahoot. Microsoft Forms y Google Forms son los que parece que generan, en principio, menos interés. Google Forms ya os he comentado que no lo vamos a tratar, pero ahora David nos va a presentar Microsoft Forms. Y bueno, seguimos entonces. Yo creo que ya ha habido tiempo para que más o menos todo el mundo haya respondido a esta pregunta. Ventajas yo voy a hablar de Mentimeter, pero vais a ver que es aplicable a muchas de las aplicaciones que vamos a presentar hoy, ¿no? En primer lugar, todo el mundo puede participar o no, como hemos dicho al principio. Es decir, lo tenemos en clase, todo el alumnado tiene normalmente móvil u ordenador, con lo cual puede entrar y participar, pero si alguien no quiere responder alguna pregunta por lo que sea, pues simplemente no podemos saber quién ha respondido o no. La cuestión del anonimato, y esto es muy importante. Nos hemos dado cuenta durante el uso de Mentimeter el curso pasado que el hecho del anonimato permite que el alumnado haga preguntas que no se atrevería a hacer en alto. Pregunte cosas que no ha entendido y que a lo mejor levantando la mano no se atreve a decir yo de esto no he entendido nada, no he entendido esta pregunta. Haga comentarios que quizás por miedo a la presión del grupo no se atreva a hacer o por miedo a aparecer, yo qué sé, aparecer un comentario tonto o que no se está entendiendo o lo que fuera, y yo creo que es algo muy importante. Quizás el anonimato tiene una otra parte, que es que pueden surgir, por ejemplo, en las preguntas abiertas como las que yo he hecho, pueden surgir algún comentario jocoso o alguien que se lo toma a broma o a chiste y como es anónimo, pues eso generaría un poco de disrupción. Pero nuestra experiencia es que en general no ocurre. O sea, en general el alumnado responde a lo que se le está preguntando y se lo toma bastante en serio, ¿no? Mejora muchísimo la atención y la motivación porque hay muchas formas de usarla, pero el alumnado sabe que en cualquier momento él o la docente puede parar y hacer una pregunta, etcétera, etcétera, y que ellos y ellas también pueden incorporar su feedback. Y eso genera mucha atención y mucha motivación también porque se están tratando los temas que al alumnado le puede interesar dentro de una cuestión, de cualquier cuestión que estemos trabajando.
Luego hay otro elemento que quizás Oriol hablará también un poquito más, que es el tema de la gamificación y el efecto pantalla, ¿no? Los móviles no son nuestros enemigos de repente en el aula, sino que de repente el móvil es nuestro aliado o si no hay móvil, el ordenador, y en vez de estar mirando Facebook, pues están en Mentimeter respondiendo a las preguntas y demás. Y luego todo el tema de la gamificación que ya ha salido antes, pues a través de los quizzes o de otras posibilidades que nos permiten estas herramientas que ayudan a generar, pues a mantener esa motivación, ¿no? También esta cuestión de que lo comentábamos antes, es decir, si yo quiero hacer una pregunta y que todo mi alumnado se sienta interpelado, por así decirlo, o pueda participar y lo hago a través de levantar la mano en clase, pues me tomaría 1 hora y media. Si tengo una clase de 30 personas o una clase de 50 o de 80, da igual que sea en línea o sea presencial, en 2 o 3 minutos tengo la respuesta o 5 de todo mi alumnado que puede servir para saber, por ejemplo, en qué punto están, si se está comprendiendo lo que estoy explicando o no, qué temas, qué lagunas han quedado, qué temas se abren, cuáles son sus intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra cuestión que también nos hemos dado cuenta utilizando la herramienta en el aula, que es el tema de la inclusión, ¿no? Y de que hay distintas formas de aprender, ¿no? Y que hay distintas formas de expresarse. Y que a veces el levantar la mano a la gente que es más tímida, a la gente que no tiene confianza, a gente que pueda tener alguna dificultad en el habla, a gente con diversidad, aunque luego esto vamos a comentar algún aspecto que está ahí pendiente. Y otra cuestión súper importante, el tema de género, ¿no? Es decir, cómo nuestra experiencia, por lo menos de la mayor parte de las personas que estamos en el equipo, es que los chicos levantan mucho más la mano y hablan mucho más en voz alta que las chicas, ¿no? Y con este tipo de herramientas, en cuestión de género, las chicas y los chicos participan en igualdad de posibilidades, por así decirlo, e incluso muchas chicas, algunas chicas en la encuesta que hicimos nos comentaban eso, ¿no? Nos decían, bueno, es que siempre hablan los chicos y con esto podemos hablar también todas, ¿no? Sirve para conocer el grupo y la evaluación continua, esto que decíamos, ¿no? Si lo uso al principio me sirve para ver dónde está el grupo, en qué momento, etcétera, etcétera, pero también si se está produciendo ese proceso de aprendizaje, es decir, realmente se está entendiendo lo que estoy explicando, realmente las estrategias que estamos utilizando sirven para que el alumnado se entere, por así decirlo, y luego con el tema COVID y esto de estar en línea y demás, pues muchas veces ha sido la única posibilidad de participar y también servía, ¿no? No sé si lo habéis vivido, pero cuando estas clases que tienes 50 pantallas en negro al otro lado, si haces una pregunta y te responden 40, dices, bueno, pues la mayoría está ahí, ¿no? No está con el ordenador encendido y se ha ido, yo qué sé, a lavar los platos, sino que está ahí y ver un poco que el alumnado está pendiente o no, porque si haces la pregunta y responden 5 de 50, pues dices, bueno, aquí no tengo a nadie al otro lado, ¿no? ¿Dificultades o limitaciones? La principal, el coste. O sea, Mentimeter tiene un coste para el ámbito educativo de 70 euros al año, más o menos, y si se puede utilizar creando, por si lo queréis probar, no hace falta que os compréis la licencia, podéis crear 2 diapositivas, ¿no? Es decir, 2 diapositivas que muchas veces lo que la gente hace es crear varias diapositivas de solo crear varias presentaciones de 2 diapositivas, es decir, que si lo quiero usar 6 veces en clase, pues crearía 3 presentaciones de 2 diapositivas. Pero bueno, para explorarlo y para probarlo, pues puede estar bien. ¿Y ahí os he puesto 3 quizzes en versión gratuita? No, te permite 5 quizzes, que es lo que permite Kahoot, lo que pasa que para los quizzes muchas veces la gente prefiere Kahoot. En nuestro grupo lo que hemos visto es que al principio, para empezar a usarlo, es un poco difícil hacerte con la herramienta, aunque es bastante intuitivo, pero bueno, al principio es como, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y cómo lo presento? ¿Y luego dónde veo los resultados? ¿Y cómo lo pongo en línea? ¿Y cómo lo pongo en asincrónico? Etcétera, etcétera. Y al final, después de haber hecho todo el año el uso de esta licencia, hemos visto que la mayoría de docentes se han centrado en ciertos tipos de preguntas. La nube de palabras, la opción múltiple y tal. Y no hemos explorado, no han explorado todas las posibilidades que ofrece Mentimeter y que ahora os vamos a presentar. Dificultad, o sea, hacer toda la presentación con Mentimeter, como yo estoy haciendo aquí, es muy complicado porque tiene muchísimas limitaciones Mentimeter a la hora de meter fotos, texto, distintos tipos de texto, etcétera, etcétera. Está muy limitado para presentar contenidos. La ventaja de presentar contenidos es lo que estáis viendo ahí abajo, es decir,
que esto me permite que mientras que yo voy hablando, con un lenguaje que nuestro alumnado conoce bastante bien, ¿no? El corazoncito como en Instagram o el dedo para arriba y el dedo para abajo como en Facebook, permite que tengamos feedback de lo que estamos contando, ¿no? Está muy limitado en cuanto a fuentes que se pueden utilizar, diseños. Por ejemplo, una compañera, Marina Logares, que es de matemáticas, nos decía, ellas utilizan mucho látex para presentar y entonces se puede utilizar para poner fórmulas, que es para lo que sirve este lenguaje, en las preguntas, pero no en la respuesta, ¿no? Es decir, que está bastante limitado en lo que tiene que ver con el tema del contenido, ¿no? Y luego hay otra cuestión que también nos planteábamos y es si este efecto novedad, es decir, cuando lo empiezas a utilizar en clase, claro, el efecto pantalla al alumnado le encanta y demás, pero no sabemos si cuando imaginemos, cuando llevas mucho tiempo utilizando Mentimeter u otras herramientas, no sabemos si el efecto novedad se pierde y el alumnado también, toda esa atención y esa motivación que tiene al principio, quizás se desvanece un poco, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿cuántas ganas tienes de saber cómo se monta una presentación en Mentimeter y usar Mentimeter en tus clases? Ya habéis ido viendo, y esa era la idea un poco también de esta presentación, ir viendo diferentes tipos de pregunta que podemos utilizar con Mentimeter, en vez de deciros, pues esto es se pueden hacer escalas, pues aquí tenéis una escala. En la pregunta anterior, se pueden hacer preguntas abiertas, pues ya veis cómo se hace una pregunta abierta. La que os he puesto de los puntos, se pueden hacer reparto de puntos para jerarquizar, pues ya habéis visto cómo hemos repartido los puntos entre los distintos programas que vamos a presentar. Es decir, que también esta presentación de Mentimeter lo que quería un poco era eso, era que lo utilizarais como estudiantes y mostraros cómo se utiliza. Este sería, por así decirlo, lo que encontramos cuando entramos en Mentimeter. Esta sería la pantalla. Cada vez que queremos hacer una nueva presentación se pincha aquí, se escribe el nombre de la presentación, por ejemplo, prueba, se crea la presentación y a partir de ese momento tenemos aquí un menú para elegir qué tipo de pregunta queremos utilizar, ¿no? Aquí tendríamos el tipo de pregunta, elección múltiple, que es la que yo os he presentado, porque dentro de elección múltiple veis que aquí teníamos, vamos a hacer una prueba, así que no voy a entrar mucho aquí. La nube de palabras, escribes cuántas entradas quieres por participante, cuál es tu pregunta, etcétera, etcétera. Las preguntas abiertas, que es la que yo os he planteado, ¿veis? Que salía el grid y demás. Tenéis la escala, que es la última que habéis hecho. Puedes poner varias preguntas y que el alumnado responda en tipo escala. El ranking, esta no lo hemos utilizado, pero, por ejemplo, ¿qué es para ti más importante? Yo qué sé. ¿Cuáles serían los elementos más importantes para crear un ambiente intercultural inclusivo, ¿no? Entonces, puedes poner varios elementos y que el alumnado los jerarquice y a partir de ahí establecer una discusión, ¿no? Y estas son las preguntas abiertas, que son las que se dejan directamente para el final. Aquí tenéis los quiz, no voy a entrar porque luego David va a hablar de ellos, perdón, Oriol va a hablar de ellos cuando hable de Kahoot, y las diapositivas de contenido. Estas son las que os he presentado, donde luego abajo puedes poner, vamos a coger una de contenido, por ejemplo, esta, que son las que yo os he puesto, la de diapositiva con puntos, y veis que tú puedes poner que si la gente puede poner preguntas o que no se ha enterado, la manita o el gatito. Os puse el gatito al principio, pero no hay mucha gente que lo haya, no hay muchos fans de los gatos, parece, en este grupo. Meter una imagen, meter una palabra grande, un número grande, lo tenéis aquí, etcétera. Una vez estás en mis presentaciones, puedes recuperar, esta es la que yo os he compartido hoy, y puedes, por ejemplo, meter una pregunta más, ¿no? Yo aquí digo, voy a meter un multiple choice, por ejemplo, ¿dónde está tu universidad? Tu universidad, ¿no? Entonces vamos a poner Madrid, otros lugares de España, y en América Latina. Ya tenemos la pregunta. Aquí podemos elegir si queremos que aparezca como en forma de barra, en forma de donut, en forma de tarta o con los puntitos.
como somos muchas personas, la de los puntitos no queda muy bien. Puedes poner porcentaje, permitir que la gente dé más de una respuesta. Y esto también me parece muy interesante, es que permite segmentar, ¿no? Aquí no podríamos segmentarla con ninguna de las que hemos hecho antes, pero imaginad que antes hemos preguntado si eres hombre o mujer y podríamos hacer que luego te dé los resultados cruzados por si la persona es hombre o mujer. Entonces, por ejemplo, os lanzo la pregunta y si queréis la respondéis para que veamos un poco cuál es el público que estamos aquí presente. Bueno, la mayor parte de la gente está en Madrid porque la mayor parte de la gente que está en este curso somos de la Universidad Complutense, entonces obviamente la mayor parte estáis aquí en Madrid, pero ya veis que hay bastantes personas de casi un 20% de otros lugares de España o prácticamente un 10% de personas que nos están viendo en América Latina y se han metido un madrugón para poder acompañarnos en esta presentación. Así que, como ha dicho David al principio, gracias a todas las personas que estáis participando. Bueno, como os he comentado al principio, esto era una especie de pequeño aperitivo de lo que se puede hacer con estas herramientas y nada, ahí os doy las gracias y ya le doy la palabra a David para que él nos hable ahora de Microsoft Forms y de PowerPoint, que ya sabes, ya has visto, David, que es una de las que la gente más ganas tiene de conocer. Así que gracias.